todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa. El día de hoy queremos tratar la crisis eléctrica que sufre Venezuela a más de 3 años de aquel mega apagón que se registró en marzo de 2019. El centro occidente del país, los Andes de Venezuela, gran parte del interior del país se encuentra nuevamente sometida a un racionamiento eléctrico, a cortes eléctricos que por lo menos en Barquisimeto, desde donde estamos grabando este foro, son de 5 horas diarias, sin descanso, a veces en horas de jornada laboral. Y cuando no hay racionamiento eléctrico, pues las fluctuaciones son constantes. Para tratar esta situación eléctrica, para analizar cómo está el sistema eléctrico nacional, tenemos como invitado al ingeniero Víctor Poleo. Es ingeniero electricista, es profesor de posgrado de Economía Petrolera de la Universidad Central de Venezuela y fue viceministro de Energía y Minas entre 1999 y 2001, un conocedor amplio de cómo está la situación eléctrica. Gracias por aceptar esta invitación, señor Poleo. Gracias a ustedes, Ana, y a los medios impresos y digitales en Lara, que ustedes coordinan y proponen. Bueno, mire, la primera pregunta es justamente con la que inicié la presentación. ¿Por qué después de 3 años de megapagón, el centro-occidente del país, los Andes y el Zulia están sometidos a cortes eléctricos que van de 5 a 9 horas diarias? Esta crisis comienza bastante tiempo atrás. Me atrevo a decir que ya en 2005, el Colegiado Profesional Eléctrico alertó que de no haber planificación, de no haber mantenimiento y reemplazo en el equipamiento, la infraestructura del sistema interconectado nacional, progresivamente el sistema se vendría degradando. Y así ocurrió. Infelizmente hubo mucho dinero en una década como la que fue el 2005-2014, de altos precios petroleros. Esa década Venezuela facturó cerca de $1 millón de millones de dólares. No es poca cosa. El gobierno entró en lo que hemos llamado borrachera rentista y despilfarró el dinero. Despilfarró en particular los dineros que fueron asignados eléctricos. Caroní, la cuarta presa, nunca fue terminada por la empresa Odebrecht, a la cual se le asignó en uno de estos acrobacias de asignación directa de proyectos. Se invirtió en plantas y planticas eléctricas. Recordarán ustedes el caso de los Derwick. Fueron 12 proyectos, finalmente $1 millones de dólares. Odebrecht sobrefacturó Tocoma en casi 3 a 4 veces su costo original. No la terminó, mencionaba antes. Los cubanos colocaron sus bombillos ahorradores que no son distribuidas. Allí están las claves de por qué Lara no tiene hoy electricidad, como tampoco la tienen los Andes y Zulia. Al abandonar una planificación como la del sector eléctrico, que debe ser hecha a 20 y 30 años adelante, al abandonarla, al improvisar en defecto, gracias, como antes dije, a la borrachera rentista, gracias a pensar que un sistema tan complejo como es el sistema interconectado venezolano podría ser tratado como si fuese un sistema rudimentario rural de los años 40, Venezuela entró en una degradación progresiva de sus máquinas hidroeléctricas en el Guri, Macagua,
Caruache, en el Bajo Caroní, en sus grandes líneas de transmisión a 400 y 800 mil voltios que vienen de Guri a Malena, en la desembocadura del Caura, en el Orinoco, suben a Guárico, donde está la subestación San Jerónimo, que es casi el centro, epicentro del sistema interconectado nacional, y de allí 3 líneas van, una al sur de Caracas, a la estación justamente, otra va a Lara, Yaracuy, La Arenosa, y otra sigue al Zulia. Mencionaste el 7 de marzo de 2019. Ese día, las carencias de mantenimiento en las líneas de transmisión provocó el disparo de los sistemas de protección y provocó daños mecánicos y eléctricos a los patios de transmisión, de distribución en Guri y a las máquinas también, y al sistema eléctrico. Este evento desencadenó casi 100 días de apagón en Venezuela, porque se volvieron a repetir una y otra vez la falla. Se vuelven a repetir porque quienes en ese momento y todavía hoy y desde 2010-12 se ocupan del despacho en Guri, el despacho de las cargas, son militares no entrenados para esto. La narrativa de Miraflores en boca de Jorge Rodríguez apunta a que hubo un ataque electromagnético, por supuesto, de los Estados Unidos, y aún más pintoresco, apunta a que 2 francotiradores en una zona altamente militarizada como es el Guri y como lo ha sido desde que entramos en crisis con los estados mayores eléctricos y toda esta narrativa de que el sistema eléctrico está protegido militarmente. Bueno, entran 2 francotiradores, le disparan. Dice Jorge Rodríguez en su alocución del 23 de marzo, si recuerdo, en todo caso es pública, que disparando a los transformadores de Guri, del patio de transmisión, transformadores de muy alta tensión, provocaron incendio. Esto ejemplifica una vez más cómo las carencias de medios impresos y no impresos, los digitales, los YouTube, van contribuyendo a la asfixia de la población. Tal vez buena parte de la población crea la narrativa de Miraflores, pero las carencias de medios, junto con las carencias de electricidad, también se juntan para contribuir a la domesticación de la población. La población ahora confundida, asfixiada, sin electricidad, tiende a creer lo que los 4 o 5 canales locales, todos en manos de Miraflores, vocean como una verdad. De manera que bienvenido poder hablar sobre un hecho o recordar un hecho tan ingrato como fueron casi 100 días de fallas, de carencias eléctricas en todo el país. Esto ya fue una alerta en 2019 de que las advertencias dadas 15 años antes, infelizmente se van cumpliendo. El sistema se va degradando. A pesar de que se han invertido, no es la palabra, se han asignado cantidades considerables de dinero al sector eléctrico, buena parte de lo cual es despilfarro y corrupción. A pesar de ello, el sistema está en ruinas. Está en ruinas centro-occidente, Lara, Falcón, Yaracuy. Está en ruinas Zulia y está en ruina Los Andes. Voy a tratar de explicar esta ruina. El sistema interconectado nacional une, enlaza la hidroelectricidad del Caroní con las máquinas térmicas, termoeléctricas que están en el norte, en el centro norte costero. Históricamente, las empresas
que fueron privadas y se ubicaron en Maracaibo, Puerto Cabello, Caracas, Valencia, utilizan combustibles termoeléctricos para generar electricidad. Y aquí tropezamos con otro serio problema, Ana. Esos combustibles son gas, fuel oil y diésel. La industria petrolera está igualmente en ruinas. Los levantamientos de crudo son inciertos, se habla de 300.000 barriles, 400.000 barriles. La información está truqueada. No así, sin embargo, lo que las agencias internacionales registran, y en particular el secretariado de la OPEP, lo que se llama fuentes secundarias, que tenemos ya cerca de 10 años escuchando cómo desmiente el secretariado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, situado en Viena, desmiente al gobierno. Casi siempre las cifras del gobierno exageran. El secretariado pone en su sitio la verdadera producción y exportaciones. Bueno, volviendo al tema de termoeléctricas, una incierta, discreta levantamiento de crudos o producción de crudos es también de gas. El petróleo en Venezuela está asociado al gas. No habiendo gas, y el gas es de múltiples mercados, petroquímica, domésticos, cemento, en fin, termoelectricidad no la hay. No teniendo gas, las termoeléctricas del centro norte, no teniendo fuel oil y diésel, que son productos de refinería, porque las refinerías tampoco refinan. Y si recordamos el 7, 8, 9 de marzo de 2019, también habría que recordar aquel terrible accidente en la refinería de Amuay. Sería el 2012 o 10, ya ni recuerdo. Estos dos eventos marcan la deriva de las industrias del petróleo y eléctricas. Y uno se pregunta si detrás de ello hay intencionalidad. ¿Por qué afirmamos o conjeturamos que hay intencionalidad? Porque, de nuevo, sin electricidad no hay bienestar social. Sin electricidad no hay actividad económica, que a su vez es empleo, producción de bienes a partir de bienes. Y esto está a par de las carencias de medios. Hay una relación circular entre carencias de medios y carencias eléctricas y asfixia de la población. 7 millones de desplazados, una actividad industrial y comercial que se ha venido a menos. Los mercados eléctricos, por ejemplo, que facilitan una mirada a la economía, nos dicen que el 20% son mercados residenciales. Es decir, Venezuela devino en una aldea eléctrica, 4 bombillos para 4 gatos, que apenas se alumbran. Ese pequeño mercado de 20% industrial y comercial y un mercado doméstico que por residuo o defecto es el que ha venido quedando en todas las regiones del país, Caracas incluida. Sería el 80% el mercado doméstico. 80% es el mercado doméstico. De nuevo, la figura de aldea eléctrica. Esto es un pequeño poblado de 1 millón de kilómetros cuadrados que tiene 4 bombillos, pero la actividad industrial y comercial que tuvimos a comienzos de siglo dibuja una partición de mercados completamente opuesto, como debe ser en una economía sana.
80% es comercio e industria. Y no solo la estructura ha cambiado en los mercados, es que también el tamaño de la oferta eléctrica ha disminuido. Ha disminuido prácticamente a 10.000 megavatios, cuando debiéramos tener 20.000 megavatios en operativo o más. Vayamos entonces a centro occidente, Lara. Lara está en ese trayecto, en esa coyuntura de líneas de transmisión a muy altas que traen electricidad del Caroní. Las máquinas que alimentan termoeléctricas no tienen gas, residuales, fuel oil, diésel. El Caroní, a su vez, poco puede contribuir a sanear me refería a que hoy, en marzo 2022, el Caroní está registrando los más altos caudales. No tenemos las máquinas hidroeléctricas en las tres centrales del Bajo Caroní, Guri, Macagua, Caroachi. Por las mismas razones que también las máquinas de las termoeléctricas, tal planta centro en Carabobo, de la anterior CADAFE, las termozulias en el estado Zulia, están degradadas, no están activas. Y si lo estuvieran, no hay combustibles para quemar y fabricar electricidad, porque también la industria petrolera está en ruinas. Okay. Fíjese, en 23 años de gobierno, por la cartera del Ministerio de Energía Eléctrica han pasado 10 ministros, desde Ali Rodríguez Araque, Rafael Ramírez, Ángel Rodríguez Gamboa, Rodolfo Navarro, Argeni Chávez, Héctor Navarro, que hoy está en contra del gobierno, Jessy Chacón, Luis Mota Domínguez y Néstor Reverol, que está desde 2019. ¿Cómo evalúa la gestión de Reverol y la de los demás ministros que llevaron el sistema eléctrico a la ruina en la que está? Voy a hacer una breve referencia a Ali Rodríguez Araque. Para mí, el factotum de la ruina de las industrias petroleras y eléctricas. Tocó trabajar al lado de él y puedo dar fe de que sus conocimientos y su capacidad decisoria son muy, muy pobres. Ali Rodríguez se mueve con ideología, la ideología cubana, y en esa ideología, y lo descubrimos tarde, está domesticar la población por carencias de electricidad. Ramírez, que estuvo al frente de energía y de petróleos de Venezuela, es por igual un personaje de menor aún capacidad intelectual. Fue el operador para destruir petróleos de Venezuela. En 2010 se creó el Ministerio de Electricidad y de nuevo Ali Rodríguez está allí. Llama a Ramiro Valdés, personaje de los que llaman históricos en La Habana, y se lo trae como asesor. Y este Ramiro Valdés se refiere a bombillos ahorradores y planticas diésel. Es decir, una concepción sumamente rural, primitiva, es la que trae aquí un personaje que no califica para asesorar en sistemas eléctricos, a un personaje aún menos calificado como es Ali Rodríguez. Sigue entonces generales. Rangel Gómez, que lo has olvidado, está en 2005 en Edelca, electrificación del Caroní. Sigue más tarde Chacón, teniente que prometió en 100 días resolver el problema eléctrico. Estuvo 1000 días y en esos 1000 días se agravó la situación del sistema eléctrico. Le sigue este pintoresco Mota Domínguez, general de la Guardia Nacional, y Reverol es el actual. Los militares son deshonestos porque toman posiciones para las cuales no están preparados.
La explicación, desde luego, es política. Miraflores se sostiene con fusiles, con represión, con grupos de exterminio, y para ello los militares han servido. Reverol no debería estar allí. Por demás, es una persona con una pobre reputación en ética y actuaciones a las cuales no vamos a entrar porque van más allá de electricidad. Reverol no tiene la menor idea, y con él los que lo antecedieron, de la complejidad del sistema eléctrico venezolano. De voltajes a muy altos niveles. Sí, usted hacía mención de que China, a través de los convenios bilaterales que ha sostenido con el gobierno, pues metió la mano en el sistema eléctrico nacional. Hay información, por ejemplo, informes que ha sacado la ONG Transparencia Venezuela, como al menos 5 plantas termoeléctricas tenía que construir China para Venezuela. Una de ellas es la planta termoeléctrica Batalla de Santinés, a la cual, según información que ellos verificaron en medios de comunicación, se invirtió más de 4.856 millones de dólares. Eh, Le hago énfasis en esta situación. ¿Qué ha hecho el gobierno de China con el sistema eléctrico nacional? Se escuchaban comentarios de que desde el 2020 había cierta inversión o participación de los chinos en intentar de resolver la crisis eléctrica. Eh, ¿Hay alguna obra que está en pie de esos convenios que firmaron con China? Y bueno, ¿qué han hecho? Si al final lo poco que han hecho, si es que han hecho algo, han sido pañitos de agua tibia. Ana, las realizaciones de los chinos en Venezuela han sido hechas por lo que llamamos compañías o empresas de asalto. Viene al caso recordar que en la borrachera rentista 2005-2014, un tal Giordani, ministro de Planificación o de Antiplanificación, embulló a Miraflores con un acuerdo con los chinos de préstamo. Teníamos lo que llamaron préstamo de gran tamaño o pesado. Teníamos el tramo A, el tramo B, el tramo C. Esos préstamos significaban que los chinos con su dinero vendrían aquí a supuestamente invertir en electricidad y en petróleo. Los fiascos de los chinos son todos aquellos en los cuales han participado. Ha habido casos de corrupción, seria corrupción, tal vez Transparencia Internacional, el informe que tiene, así lo detecta, en 2 contratos con la empresa petrolera. Antes te referí una empresa china de nombre Dongfang, que debió reemplazar 6 máquinas o 6 turbinas en la casa de máquinas 1 de Guri. Los chinos no se dejan inspeccionar. Su lenguaje es encriptado en caracteres que no son mandarines, sino tal vez de la dinastía 4 de China, primarios. Un buen día se fueron del país y dejaron abandonado el trabajo. Registras tú y el informe de transparencia otros proyectos en el sector eléctrico nunca fueron realizados. Esto significa que China nos prestó $100 utilizando referencia y se los cobró con proyectos que nunca terminó, proyectos que se los dio a sus empresas de muy relativa reputación e ingeniería. Los chinos no tienen ingeniería, tampoco los rusos. Y aquí nos vamos a las empresas mixtas en las cuales han estado los rusos. Las ingenierías chinas y rusas son occidentales. Los chinos copian y los rusos invitan a la British Petroleum, al Standard Oil, a la Shell, a que participen en sus empresas petroleras.
Tal vez en armamento pudieran estar adelantados, pero China y Rusia son justamente los menos deseables aliados con los cuales reconstruir el sistema eléctrico venezolano, que como antes te dije fue destruido intencionalmente. Mire, Eso con profesor, referencia a Chile. Ana. le quería preguntar también, ahí usted dice que la generación eléctrica actualmente a duras penas está en 10.000 megavatios, que eso no es suficiente para Sí. lo que necesita el país. Eh, ¿Cuánta gente hoy se está quedando sin luz? ¿Hay un porcentaje de la población que Buena pregunta. no tiene acceso a este servicio? Buena pregunta, Ana. Te lo voy a tratar de responder a lo más simple posible. Si yo demando 10 unidades de energía eléctrica y la oferta está en 8, tengo un déficit de 2 unidades de energía en un sistema que es nacional. De manera que yo puedo concluir ahora, cuando estamos hablando, que el 20% de los mercados eléctricos en el país no están satisfechos, valga decir, o son apagones, o son racionamientos, o son las 4 a 6 horas que reportan en Barquisimeto, las 10 horas que reportan en el Zulia o más, y también las 10 o más horas que reportan en los Andes. Eso está ocurriendo ahora. Hay un déficit del 20%. Probabilísticamente, en este momento en que estamos hablando, también Caracas tiene carencias eléctricas. Se han registrado en el sureste, en Guarenas, Guatire, en Baruta, en Santa Fe. Esa es la respuesta, Ana, para obviar tecnicismos. Tal vez el hecho de haber diseñado un sistema tan robusto, tan perfecto como el que tuvo Venezuela hasta 2005, lo hace más vulnerable. A mayor perfección, mayor vulnerabilidad. Y en manos de un Reverol y antes de un teniente Chacón y antes en manos de un Alí Rodríguez, imbuido de la idea habanera de domesticar a la población por falta de electricidad, porque la historia es paralela. La historia es paralela. El sistema eléctrico cubano está anclado en los años 60. Todavía usan máquinas ineficientes, contaminantes. Y hay una plantica para cada pueblito. No es un sistema de la escala venezolana, de 800.000 voltios. Un voltaje que solo 4 países en el mundo están utilizando. Suecia, Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Brasil. Precisamente por las grandes distancias, la abundancia de energía hidroeléctrica en estos 4 países que mencioné y las cantidades enormes de energía que hay que transmitir. De Guri a Maracaibo puede haber 1.200 kilómetros. Entonces, los maracuchos están alumbrando con hilos de hidroenergía que le llegan del Caroní. Y los centrooccidentales, como ustedes, de residuos de energía que llegan de hidrocaroní, pero no de la termoelectricidad que complementa a la hidro del Caroní. Sí. Fíjese, habla usted de que ya zonas del sur de Caracas pueden estar sufriendo, son también sometidas a un razonamiento eléctrico. Se creía que Caracas era la burbuja, o por lo menos en 2019, 2020 lo fue. Eh, y hay expertos migratorios que han dicho que en Venezuela ha surgido una especie de migración interna y que la gente está sobrepoblando nuevamente Caracas. Yo le pregunto, porque cabe la duda, estados como Lara, como Zulia, como Táchira, ¿están pagando hoy también las consecuencias de que siga Caracas como el intocable en materia de servicios públicos, o por lo menos la Gran Caracas? Se está sometiendo a este sector de la población a pagar las consecuencias de la sobrepoblación que quizás esté viviendo Caracas?
No, la respuesta no es simple. Caracas no está viendo racionamientos desde hace 2 o 3 días. Al igual que el país las ha estado viendo desde hace 10, 12 años. Ocurre que progresivamente el sistema se ha venido a menos. Un sistema que antes estaba en manos de la electricidad de Caracas, hoy está en manos de Corpoelec, que es el otro tema que no hemos señalado. Corpoelec es una monstruosidad corporativa, nunca debió existir. Hemos debido tener, como tuvimos históricamente, desde la formación del sistema eléctrico centenario, la empresa Barquisimeto, en el bar, recordarás tú, al igual que en Margarita tuvimos el sistema eléctrico de Nueva Esparta, al igual que en el VEN, en el Zulia. Es decir, empresas regionales vinculadas a sus usuarios. El error estuvo en crear esta monstruosidad corporativa que es Corpoelec a la manera cubana. Los caraqueños están sufriendo. En 2010, fíjate bien las historias, se crea el Ministerio de Electricidad y Ali Rodríguez, que estaba allí, anuncia que se creó un fondo de $1.000 millones para blindar Caracas. Vienen los muchachos Derwick y compran unas plantas que las revenden, como antes te dije, las sobrefacturaron. Y Caracas está blindada. Desde allí comienzan las narrativas de engaño. Caracas no está blindada ya. Caracas estuvo muy bien diseñada para tener hidroelectricidad en la subestación sur, antes te lo mencionaba, electricidad del Caroní, y sus plantas históricas, Arrecifes, Tacoa, Oscar Machado, termoeléctricas. Tacoa hemos escuchado que está en una situación de prácticamente ruina, desguace, canibalización. Puede ser mentira, puede no serlo, pero es que son leyendas que van y vienen. De manera, Ana, que la respuesta es sí, en algún momento se privilegió Caracas, pero ya no es posible hacerlo. Ya no es posible hacerlo. Caracas sufre a diario de racionamientos puntuales en subcircuitos de la capital. Caracas creció hacia Guarenas, Guatire, Caracas, la Gran Caracas es litoral también, Colonia Tovar, y se extiende. ¿Hay migraciones? Sí hay migraciones. Se vienen a Caracas los que no se pueden ir. Los 7 millones de desplazados que hoy registran los organismos internacionales en buena medida se van por falta de electricidad, porque sin electricidad no hay bienestar y no hay empleo, actividad económica, comercio. Sí hay migraciones. También de la isla de Margarita, por ejemplo, que casi alcanzaba 1 millón de habitantes, también ha visto migraciones. Han regresado al oriente del país o se han venido a otras poblaciones de los llanos. Sí. Ana. Fíjese, tengo otras preguntas, por ejemplo, para ampliar la situación en Lara y Táchira. Bueno, usted decía que en Lara recibimos algo así como desechos del sistema eléctrico, residuos del sistema eléctrico del Caroní. Pero fíjese, hay denuncias como las del sindicato de Corpoelec en Lara, que dicen que Lara es uno de los estados más sometidos a cortes eléctricos porque su sistema es automatizado. Para dejar sin servicio un circuito, pues es en cuestión de pocos minutos que se puede hacer, segundos, mientras que el resto del país pues no tiene ese avance tecnológico, por así decirlo. Yo le pregunto, ¿esto es creíble? ¿Esta es una razón principal por la que Lara está sometida a cortes eléctricos? Y de ser cierto, bueno, el impacto que están o el daño que están ocasionando a la población. Bueno, si algo
ha logrado esta crisis eléctrica es que los venezolanos comencemos a entender las dimensiones del problema de un sistema eléctrico que se llamó en un tiempo el servicio silencioso. Tal vez tú no viviste el siglo pasado enteramente, pero fallas eléctricas en Barquisimeto, o en Nueva Esparta, o en el Zulia, eran noticias de primera página, pero duraban un día. Hoy tenemos 15 años de noticias de crisis eléctrica. Entonces, la explicación que da el trabajador de Corpoelec ya comienza a ser parte de una narrativa en la cual hay explicación para todo. Por ejemplo, que son automatizados y les toma 10 milisegundos. Tal vez mañana alguien diga, no, toma 5 milisegundos. Y entonces hacia allí la atención se deriva y no terminamos de entender que es un problema nacional, de un sistema interconectado. A los trabajadores de Corpoelec también hay que reconocerles que son heroicos, porque sin botas, sin alicates, sin transporte, etcétera, han mantenido a duras penas y con un sueldo miserable de 30, no sé, unidades de moneda, las últimas que hay en el sueldo país. mínimo, creo que ellos ganan sueldo mínimo. Entonces es terrible que personas que trabajan como cuadrillas en la calle 24 horas, porque las fallas no esperan, estén en tan malas condiciones. La culpa no es de ellos, la culpa, ellos hacen lo que pueden. En un tiempo, Ana Gaddafi tuvo un centro de formación de linieros y trabajadores de calle, por cierto, con herramientas, con equipos, con buen transporte. Hoy día es triste verlos trabajar en la forma en que trabajan. Ha habido accidentes y muertes justamente por carencias de equipo. De manera que la respuesta es, esta crisis eléctrica le está enseñando a los venezolanos finalmente que tenemos un Caroní único, magnífico, de que tuvimos planificadores en los años 50 que diseñaron y construyeron estas tres presas, que en el siglo XXI una empresa llamada Odebrecht nos estafó, de que en el siglo XXI empresas chinas y rusas nos estafaron, y esto gracias a la benevolencia del gran timonel de la patria, que borracho de renta la despilfarró. ¿Cuánto dinero se han Gracias robado? a que... Producto de la corrupción en el sistema eléctrico. Ana, estimaciones que hice en un trabajo para CEDICE, el Centro de Información Económica, yo estimo que $1 de cada $2 asignados, no invertidos, que se le dieron al sector eléctrico fueron para el despilfarro y la corrupción. Y estamos hablando, Ana, de casi 100.000 millones de dólares asignados, no invertidos, dados al sector eléctrico bajo la coartada de crisis tras crisis tras crisis. Dicho de otra forma, y muy buena tu pregunta, la crisis eléctrica fue también una coartada para robar. Robó Ramírez, robaron los Derwick, robaron los Alvarados, robaron todos cuantos se acercaron a decir yo tengo una solución al problema eléctrico. En este momento en el Zulia está un tal Rosales y un tal Barbosa vendiendo espejismo para la solución de la crisis eléctrica en el Zulia, que es tal vez la más atroz. Digo espejismo porque no entendiendo la magnificencia del sistema eléctrico, los Barbosa y el grupo Boston están apostando a retazos, a parches, lo mismo que hacía Lee Rodríguez en sus tiempos de relación con Ramiro Valdés, el cubano.
Muchas gracias al señor Víctor Poleo, ex viceministro del Ministerio de Energía y Minas en Venezuela, por atendernos en este foro interactivo, y a todas las personas que nos acompañaron. Será hasta una próxima entrega.